Hola, es un placer saludarles en esta ocasión en nuestro programa de Al Día con la Salud. Mi nombre es Carola Yaguas y estoy nuevamente con ustedes en esta nueva capítulo de Al Día con la Salud. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se encuentra desde la ciudad de Barranquilla, es nutricionista y nos va a acompañar con el tema del día de hoy. María Fernanda Negrete, cuéntanos cómo estás. Muchas gracias por la invitación al programa, muy feliz de estar por acá, muy bien, gracias a Dios, y pues espero desmentir algunas cositas hoy por acá. Claro que sí, Mafe. El tema de hoy es aclarar unos mitos relacionados acerca de la nutrición. Y tenemos preguntas específicas que siempre surgen cuando hablamos sobre la alimentación. Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Llevar una alimentación vegetariana o vegana es más saludable que llevar una alimentación omnívora? ¿Qué nos dices tú, María Fernanda? Forzosamente una dieta vegana o vegetariana no es más saludable que aquellas personas que comen pollo, carne o pescado o huevos. Aquí depende mucho de la calidad y la cantidad de los alimentos que ustedes le den a su organismo. Porque, por ejemplo, puede ser una persona que lleva una dieta vegana o vegetariana, pero consume alimentos altamente procesados, alimentos altos en azúcares, alimentos altos en edulcorantes, maltodextrinas. Entonces aquí es mucho mejor una persona que consume alimentos como carne, pollo, huevo, pescado, porque son productos más naturales. Entonces no es mejor ni una ni la otra, sino la calidad que se consumen de los alimentos. Muchas gracias, Mafe. Ahí aportándole a esa pregunta, digamos que lo que tú dices es muy cierto. Siempre va a importar la calidad de alimentación que tengamos. A veces clasificamos cierta alimentación y la encasillamos de acuerdo a sus características, pero muchas veces va más relacionado en cómo yo la estoy manejando. Por ejemplo, cada alimentación tiene sus beneficios, pero esos beneficios van a ser el resultado de cómo yo lo haga. Por ejemplo, yo puedo decir que yo soy vegetariana, pero yo como papas fritas, yo como productos procesados, yo como salsas, son de origen vegetal, pero son alimentos procesados. Entonces, el punto aquí está en la calidad de lo que yo esté consumiendo. Exactamente, Caro, y por eso la importancia también de acudir a un nutricionista para poder guiarte en tu alimentación, si es vegetariana, vegana o omnívora. Claro que sí. Todos los alimentos en cierta manera nos ofrecen un beneficio, pero la mejor opción es asesorarnos. Si vamos a empezar una dieta vegetariana, yo me tengo que asesorar para poder tener una buena dieta vegetariana. Muchas personas a veces se encuentran un poco temerosas para empezar esta clase de dietas porque piensan que les van a faltar nutrientes, piensan que van a tener deficiencias y no es así. No es así si se tiene una correcta asesoría. Si nosotros empezamos una dieta vegetariana sin ningún tipo de conocimientos, pues obviamente van a haber muchas cosas que van a afectar nuestro estado de salud. Entonces por eso primero tenemos que tener la información necesaria para empezar ese tipo de dietas. Bueno, Mafe, vámonos con el segundo mito. ¿Qué piensas tú de los alimentos sin azúcar? ¿Son la solución? Bueno, esto es un grave error. Me ha pasado con muchos pacientes que llevan dietas altas en productos procesados, pero bajas en grasa y en azúcar, y no se dan cuenta que estos productos se les adhiere edulcorantes o polialcoholes. Y estos edulcorantes o polialcoholes muchas veces no, el cuerpo no los reconoce como algo natural. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos pueden dar náuseas, nos puede dar dolor de cabeza, alteraciones en la memoria, mareos. Y una cosa es que sean seguros porque estos polialcoholes o edulcorantes están aprobados por la FDA, pero otra cosa es que sean saludables. Entonces, la solución no es de si consumo productos bajos en azúcares, sino llevar una alimentación balanceada donde yo pueda consumir azúcar, pero no esos azúcares que nos hacen daño, sino azúcares más naturales. Por ejemplo, las frutas tienen fructosa, entonces es mucho mejor consumir ese tipo de azúcares a consumir, por ejemplo, de nada sirve tampoco que yo me coma en el día una galleta baja en azúcar, pero entonces el resto del día como mal, y como salchipapas, y como productos llenos de salsas o fritos. Entonces de nada me va a servir esa galleta sin azúcar, porque el resto del día me estoy alimentando mal. Entonces es saber también elegir esos alimentos. Claro que sí, Mafe. Con relación a eso nos pasa, yo creo que nos pasa mucho, que vemos un producto y dice sin azúcar añadida. Entonces es saludable porque no tiene azúcar. Y lo que tú dices es cierto, los productos tienen otro tipo de edulcorante, edulcorante quiere decir azúcar.
Entonces, no dice azúcar, pero tiene otro tipo que es del mismo grupo del azúcar. Entonces, estoy consumiendo ese mismo nutriente que de pronto me va a hacer un daño a mi estado de salud. Tengo que saber qué contiene esa clase de alimentos, no dejarnos llevar solo por la etiqueta frontal, libre de azúcar. Tengo que voltear el producto y leer lista de ingredientes. Ahí yo voy a saber si en verdad no tiene azúcar o si tiene otro tipo de azúcar. Algo que a veces pasa frecuentemente es que, por ejemplo, un alimento saludable, la granola. Pensamos que la granola es saludable solamente porque tiene frutos secos, porque tiene alimentos que me aportan beneficios. Pero aunque son saludables, esos alimentos, al ser procesados, algunos de ellos también contienen un exceso. Pueden contener un exceso de azúcar, la misma granola. Entonces, ¿qué debemos hacer? No etiquetar a los productos en saludables o no saludables, sino primero revisar qué contienen. No sé, Mafe, tú cómo te ha ido en tu experiencia revisando esos productos y viendo la etiqueta, que pueden decir que son libres de azúcar, libres de grasa, pero que en su lista de ingredientes nos damos cuenta que no son del todo saludables. Sí, precisamente me pasa mucho, como dices tú, con las granolas. Entonces la gente cree que porque dice saludable o porque la granola se vende como saludable, entonces la pueden consumir también en grandes cantidades. Y muchas veces esas granolas tienen grandes cantidades de azúcar. Entonces, entre yo consumo granola, más azúcar voy a estar adicionando a mi cuerpo. También pasa mucho con productos como tés o cosas así que dice endulzado con stevia, pero nos damos la vuelta y vemos que no está endulzado con stevia, sino que está endulzado con edulcorantes artificiales y que el último ingrediente que tiene es stevia. Y sabemos que cuando vemos el último ingrediente es lo que menos tiene el producto. Entonces sí pasa mucho con esos ciertos productos. Así es, Mafe. Y hay un dático para adicionar, como tú decías, los ingredientes vienen en orden de cantidad. Entonces, por ejemplo, un yogur, el ingrediente que mayor cantidad debería tener sería la leche, o sea, debería estar de primero. Y si está de último la stevia, significa que el menor ingrediente que tiene sería la stevia, o sea que es un producto que tiene un bajo contenido de ese tipo de edulcorantes. Listo, Mafe. Entonces vámonos ahora con otro mito. Este es un mito que yo creo que la mayoría siempre piensa que es verdad. ¿Los carbohidratos engordan? Bueno, yo siempre he dicho y le digo a mis pacientes que ningún alimento engorda ni ningún alimento adelgaza por sí solo. Lo que engorda o adelgaza es la cantidad que yo consuma de mi dieta en el día a día. Entonces, si yo consumo mucho arroz, pues obviamente yo voy a subir de peso. Pero si yo consumo la porción adecuada de arroz, pues voy hasta mantenerme. Y si consumo mucho menos, pues voy a bajar de peso. Entonces, ¿qué digo yo acá? También la calidad del carbohidrato. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una tortilla de harina que contiene manteca de cerdo, que tiene colorantes, conservantes, a una tortilla de maíz. Tampoco va a ser lo mismo una taza de cereal de esas de caja que contiene mucho azúcar a una taza de lentejas, una taza de frijoles o una taza de quinoa, una taza de avena. No es lo mismo. Entonces ahí también mirar la calidad de ese carbohidrato que yo voy a consumir y la cantidad de ese carbohidrato que voy a consumir. Eso que dices es muy cierto. Yo siempre digo, alimentos que ofrezcan nutrientes. Entonces, si uno se coloca a analizar qué alimentos tienen nutrientes, todos los que son de origen natural. Por ejemplo, la papa, el plátano, la yuca, que vienen de la tierra. Pero yo a veces digo, un pan blanco, ¿de dónde viene? De un procesamiento que se le hizo a la harina, de una preparación. Entonces, todos esos alimentos que pasan por un proceso de ya sea industrial o ya sea casero, pero que en cierta medida en su proceso de preparación se le adicionan sustancias artificiales, o puede que no sean artificiales, puede que sean caseras, pero que en exceso van a provocar un daño o alguna afectación a nuestra salud. Entonces, eso que dices en calidad y cantidad es lo que marca la pauta entre si engordan o no engordan. Claro, Caro, también es importante aportar que no solo los carbohidratos son la papa, la yuca, el arroz, sino también encontramos carbohidratos como las verduras, como las frutas, que también tienen contenido de carbohidratos. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, también los granos. Por ejemplo, vemos muchas veces que las personas compran los granos enlatados, los frijoles enlatados, los garbanzos enlatados. Y eso contiene grandes cantidades de conservantes y de azúcares. Entonces, por eso muchas veces el garbanzo no sabe dulce y es porque contiene azúcar. Entonces, no es lo mismo esos garbanzos
enlatados que los garbanzos hechos en casa, que uno sabe con qué los está preparando y son más naturales. Claro que sí. Y en ese punto podríamos preguntar que si la fruta eh, entra en ese proceso de me va a engordar si la consumo en grandes cantidades. Ese también es otro mito bastante, que después de 6 no se puede comer fruta porque engorda, que la fruta no se puede comer porque tiene mucha fructosa, porque bueno, etcétera. Yo digo que la fruta no es mala, es malo de dónde la obtienes. Por ejemplo, si vas a tomar un jugo y ese jugo contiene azúcares y edulcorantes artificiales, ese pequeño pedazo de fruta que se ingirió en el jugo, pues va a obtener un efecto negativo, porque te estás tomando la pura fructosa. Pero no es lo mismo consumir la fruta entera en pasta, que contiene polifenoles, que contiene antioxidantes, que contiene fitoquímicos, vitaminas, minerales. Entonces, mi recomendación es que si es un paciente sano, puede consumir de 3 a 4 porciones de fruta al día. Pero si es un paciente que de pronto presenta patologías como cáncer o diabetes, ahí sí debe disminuir el consumo de fruta. Y no es porque sea mala, sino por la fructosa. Entonces son pacientes que ya presentan patologías y ahí sí toca disminuir ese consumo. Pero en personas sanas pueden consumir frutas con cáscara, que eso contiene fibra, vitaminas y minerales y no es para nada mala ni engorda. Muchas gracias, Mafe. Otra de las preguntas relacionadas con los carbohidratos, por ejemplo, en un mismo plato, ¿cuántos carbohidratos debería tener yo? Por ejemplo, en muchas regiones del país hay preparaciones como sopas, sancochos, papa, plátano en una sopa. O por ejemplo, hay personas que están acostumbradas a comer arroz, pastas, tajadas, arroz con papa. ¿Qué piensas tú de todas esas incorporaciones de carbohidratos en un mismo plato? Bueno, de que se puede hacer, pero se necesita también la ayuda de un nutricionista para poder decirte cuánto debes consumir de esos tipos de carbohidratos. Por ejemplo, yo puedo hacer arroz con frijoles, tajadas y carne molida, que es casi típico como una bandeja paisa. Y me puedo comer los tres, pero debo cuidar la porción de los tres, que esos tres carbohidratos me den lo que debo consumir en el día de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, si en el almuerzo yo debo consumir 200 gramos de carbohidratos, que en esos tres carbohidratos vaya esa porción y yo no me exceda ni me falte. Entonces yo digo que sí se puede, pero debe haber un conteo para no sobrepasarme ni que me falte. Exactamente. ¿Qué debemos tener en cuenta ahí? La cantidad o la distribución que yo voy a hacer de esos carbohidratos y mi control de peso. Por ejemplo, una persona que tenga sobrepeso o que tenga obesidad, obviamente debe cuidar la cantidad de carbohidratos que come en un día. Entonces, ¿cuál sería la recomendación hablando específicamente de las personas con sobrepeso u obesidad? Un carbohidrato por tiempo de comida. Sería como la opción más recomendada. Para las personas que de pronto no tienen ningún problema con el peso, tampoco es excederse, comer 3 o 4 carbohidratos en un mismo plato, sino siempre llevar un control. No es ser estrictos, pero sí ser muy balanceados, porque en ese balance yo puedo prevenir muchas enfermedades y tener un correcto estado de salud. Vámonos con nuestra segunda pregunta, Mafe. Bueno, no es nuestra segunda, ya llevamos muchas. Nuestro siguiente mito, ¿los lácteos son lo peor que puedo darle a mi cuerpo? Falso. Los lácteos pueden ser parte de una dieta balanceada y saludable. No va a ser lo mismo consumir lácteos todos los días, porque también hay que tener cuidado con su consumo, porque los lácteos están cargados de antibióticos y de hormonas. Por eso mi recomendación es que si vas a consumir lácteos, los consumas bajos en lactosa. Por ejemplo, como el queso parmesano, el queso mozzarella, el cottage o el queso cabra. Y que si vamos a consumir leche, sea leche entera. Y consumirlo 1 a 2 veces por semana máximo. ¿Qué pasa con esas personas que a veces dicen, ah, yo creo que me cae mal la leche, yo creo que soy intolerante a la lactosa? ¿Qué recomendaciones podríamos darle a esas personas que creen tener una intolerancia a la lactosa? Bueno, yo pienso que primero pueden optar por la leche deslactosada, pero tengo muchos pacientes que ni la leche deslactosada les funciona. Entonces ahí podríamos optar por las bebidas vegetales, por ejemplo, bebida de almendras, bebida de soya, bebida de arroz, que funciona también como una alternativa a la leche. No es igual a la leche, pero funciona como una alternativa. Claro que sí. Hoy en día está, por así decirlo, muy de moda. Muy de moda las bebidas vegetales, muy de moda dejar la leche y reemplazarla por las bebidas vegetales.
Nosotros deberíamos no seguir modas, sino seguir un estilo de vida saludable. En recomendaciones, los lácteos cuando se consumen en exceso están asociados también a enfermedades inflamatorias, enfermedades respiratorias. Por eso todo tiene que ser en un consumo moderado y especialmente para los requerimientos de cada grupo de edad. No es lo mismo los requerimientos de lácteos que tiene que comer un niño de 5 años a un adulto mayor de 80 años. Entonces, todo siempre debe ser con moderación. Y las bebidas vegetales sí son una buena opción, tienen mucho aporte de nutrientes y también en la parte de la preparación de ciertos alimentos me va a ser muy útil. Por ejemplo, si yo quiero hacer un batido y yo no como leche entera, ¿con qué lo podría hacer? Lo puedo reemplazar por una bebida vegetal. Entonces, todos están buscando en esas opciones que existen para intentar mantener un estilo de vida saludable de acuerdo a mis necesidades. Más vámonos con otro mito. Ya este va relacionado con otro grupo de alimentos. Ya hemos hablado de las frutas, de los carbohidratos, de los lácteos. Vamos ahora a hablar sobre las grasas. ¿La grasa saturada es mala? Bueno, aquí puedo decir que sí y puedo decir que no. Eso depende de dónde viene esta grasa saturada. Porque, por ejemplo, si vas a consumir embutidos, que son salchicha, chorizo, butifarra, salchichón, etcétera, y los consumes a largo plazo, evidentemente tu cuerpo va a comenzar pues, a pasar factura y puedes presentar alteraciones metabólicas. Pero si la grasa viene de un alimento natural, como el queso, el yogur, la leche, el cacao o el aceite de coco, se ha demostrado que esta grasa saturada puede tener efectos positivos en la salud de tu microbiota intestinal. Entonces, lo que decía, calidad. No es lo mismo yo consumirme una salchicha que consumirme, por ejemplo, unos pancakes de cacao o una bebida con cacao, que es algo más natural y mucho más saludable que ese embutido, que como decíamos ahorita, es bastante procesado con conservantes, con químicos, etc. Algo bastante importante es que a veces pensamos que la grasa es solamente de los alimentos fritos. Los demás alimentos no tienen grasa. Las carnes tienen grasa, hay que quitarle siempre esa piel que ellos traen porque eso es contenido de grasa. Y aquí hablando específicamente de esta ciudad, Medellín, muchas personas comen lo que es el chicharrón. Es el plato típico de esta ciudad, pero déjenme decirles que el contenido de grasa de esa clase de alimentos es bastante alto. Y si usted es de esas personas que está acostumbrado a comer chicharrón todos los fines de semana o 2 veces por semana, recomendación disminuir la frecuencia. ¿Por qué? Porque ese contenido de grasa puede elevarle los niveles de colesterol, puede elevarle los niveles de triglicéridos y generar ciertas complicaciones a nivel metabólico. Otra recomendación más fe, hay alimentos que a veces gustan mucho, los pastelitos, los productos horneados, y la gente dice, ay, lo horneado antes que el frito, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que a veces ese producto horneado de masa de hojaldre tiene mucha más cantidad de grasa que el alimento frito, porque para hacer la masa de hojaldre se le agrega una gran cantidad de mantequilla. A veces las personas siguen consumiendo esa clase de alimentos, pero por desconocimiento. Pero hoy estamos aprendiendo que aún así esa clase de alimentos tiene un alto contenido de grasa. ¿En dónde más podemos encontrar alimentos ricos en grasa saludable? El aguacate. Nosotros podemos comer una porción de aguacate diaria. Personas que tienen colesterol y triglicéridos en altos niveles en sangre, también para regular esos niveles podemos comer el aguacate que me ofrece esa grasa saludable que va a ayudar a controlar esos niveles en sangre. También, Carito, la importancia de los frutos secos y las semillas, que también son grasas saludables muy buenas para este tipo de personas, para bajar ese colesterol malo como le llamamos. Entonces también consumir almendras, pistachos, maní, semillas como la linaza, la chía, semillas de girasol, etcétera, también la importancia de ese tipo de grasas. Mafe, sabes que esa clase de alimentos a veces son muy poco consumidos, ya sea porque no les gusta, a veces son un poquito más costosos o porque no estamos acostumbrados, pero qué bueno sería que lo incluyéramos dentro de nuestra alimentación. Ahora que mencionas esa clase de alimentos, la chía y la linaza son alimentos ricos en omegas y esos omegas muchas veces no están en otras clases de alimentos. Entonces, qué bueno sería que incluyéramos esa clase de alimentos en nuestra dieta. Por ejemplo, la chía y la linaza la podemos hacer en batidos, en coladas. Y si de pronto alguno de ustedes ha preparado la chía o la linaza, ella se coloca a remojar y ella queda como una babita espesa.
Esa babita espesa es rica en nutrientes. A veces he escuchado de personas que usan la linaza para echársela al cabello. Entonces, estamos nutriendo nuestro cabello, pero qué bonito sería que también pudiéramos nutrir nuestro cuerpo con esa clase de alimentos. Exactamente, Caro. La importancia también de consumirlos es valioso porque no sabemos todos los nutrientes que estamos perdiendo por no consumirlas y muchas personas a veces ni siquiera las conocen. Entonces, por eso la importancia también de hablar un poquito más sobre ellas. Mafe, cuéntanos de pronto alguna experiencia que hayas tenido con algún paciente sobre algo que él estaba consumiendo que no sabía y que al hacer la orientación con un nutricionista cambió radicalmente su estilo de vida con seguir ese consejo. Bueno, tengo una paciente que más que una paciente se convirtió en una amiga y ella todos los días tomaba cantidades exageradas de Coca-Cola, ella era adicta a la Coca-Cola, entonces trabajábamos juntas, ella es psicóloga y yo le decía, tú no puedes consumir Coca-Cola todos los días, o sea, te haces daño, eso tiene un consumo elevado de azúcar. Entonces le empecé a insistir y le dije, puedes ir dejando un poquito más, si te tomabas 4 botellas de gaseosa, ya empieza por tomarte 3,5 o tomarte 3. Y bueno, así empezó. Un día llegó al trabajo con una botella grandota de agua, como de 2 litros, y empezó a tomar agua y a tomar agua, y cuando ella ya no quería, cuando ella se antojaba de tomar Coca-Cola, decía, no, por mi salud yo voy a tomar agua. Entonces ella sufría o sufre pues de ovarios poliquísticos y ella me cuenta, Mafe, desde que yo empecé a dejar la gaseosa, los productos procesados, los productos altos en azúcares, mi salud ha mejorado impresionantemente. Ya a mí los cólicos no me dan igual, no me dan esos dolores de cabeza, me siento mucho mejor con mi cuerpo. Ella no buscaba estar delgada, ella buscaba más que todo salud, estar saludable. Entonces, esa parte también es muy importante, la parte de poder uno concientizarse que a través de la alimentación uno puede mejorar los síntomas de una enfermedad o de una patología que uno tenga. Entonces, ella fue esa persona a la que yo dije, bueno, wow, cambió su estilo de vida y mira cómo ha mejorado para bien. Así es, Mafe. Mafe es compañera mía de la universidad y recuerdo mucho cuando todo nuestro grupo de universidad compramos unas básculas para empezar nuestras prácticas. Esa báscula mide lo que se llama bioimpedancia y también mide la edad biológica. Eso fue como una sensación muy grande de toda persona que se subía a esa báscula, porque al decirles la edad biológica, normalmente la edad biológica es muy diferente a la de nuestra edad real. ¿Y por qué es diferente? Porque los órganos internamente, al realizar sus funciones, ellos también se envejecen, sus funciones se ven debilitadas. Y eso que dice Maf es muy cierto, va muy relacionado con los hábitos que tengamos. Yo he tenido pacientes que la edad biológica les sale 10 años más y ellos se quedan aterrados, ¿cómo así que estoy 10 años más envejecido? Muchas veces va relacionado porque tienen exceso de grasa. Ese exceso de grasa envejece los órganos. Entonces, cuando uno empieza a hacer esos cambios en el estilo de vida, el cuerpo es el que lo va a sentir. Lo que contaba Mafe con la experiencia de su compañera. Ella quería ir a salud, quería sentirse bien. Nosotros también deberíamos buscar esa experiencia, no buscar más que todo lo que me gusta. A mí me gustan las gaseosas y si a mí me gustan, pues yo las sigo tomando. Buscar más que todo salud y prevención. A veces pensamos, porque yo estoy joven puedo comer lo que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera y que nunca eso me va a traer una consecuencia. Nosotros como profesionales de la salud sabemos que el cuerpo en cierta medida va a pasar una factura. Puede que no sea ahora, puede que no sea en unos años, pero en algún momento va a pasar una factura. ¿Tú qué piensas, Mafe, de todas esas personas que a veces son muy reacias o muy apegadas a sus gustos alimentarios, pero nunca ven más allá de lo que eso en cierta manera les pueda perjudicar en su estado de salud? Bueno, yo pienso que todos deberíamos concientizarnos. Yo les digo acá, y Caro lo sabe, cuando yo entré a estudiar nutrición, yo no tomaba agua. Yo no tomaba absolutamente nada de agua. Y Carolai me regañaba y me decía, Mafe, tú tienes que tomar más agua, debes consumir más agua. Y yo le decía, ay, no, Caro, ¿para qué? Pero después tomé la conciencia y yo dije, no, sí, por mi salud debo concientizarme que debo tomar más agua, debo consumir más agua, por la piel, por los riñones, por todo eso de poder estar también digestivamente bien.
Entonces yo empecé a tomar agua. Yo dije, bueno, así sea 1 o 2 vasitos al día que me tome de agua, pero ahí voy comenzando. Entonces uno dice, es difícil, no lo voy a lograr. Muchas personas también se cierran y dicen, no, ¿eso para qué? No voy a lograr nada, hoy me lo voy a tomar, y mañana no. Entonces es un proceso. Yo quiero decirle a todas las personas que es un proceso. De la noche a la mañana no van a consumir verduras, no van a consumir frutas así ya en cantidad, ni a tomar agua, ni a dejar los alimentos procesados, los fritos, pero sí es una constancia y es una conciencia de que por mi salud yo debo mejorar ciertos hábitos, debo hacerlo, porque es que más adelante después igual me va a tocar hacerlo, porque entonces si es una persona que después más adelante va a tener diabetes, le van a controlar el azúcar, le van a controlar los carbohidratos, entonces de nada sirve no haber prevenido y después tener que hacerlo, pero entonces ya obligada, porque no puedo. Entonces es mejor uno poder llevar una alimentación equilibrada, decir, bueno, yo hoy me puedo comer un dulce normal porque no tengo ninguna patología, no tengo nada, pero también puedo llevar una alimentación sana. Entonces eso es lo que yo le diría a esas personas. Muchas gracias, Mafe, y ya vamos a finalizar este programa. El día de hoy queremos agradecerles a todas esas personas que se conectaron. Espero hayan aprendido, hayan disfrutado, puedan compartir estos conocimientos con las demás personas y sobre todo siempre tengan presente que la salud depende de las decisiones que tomemos diariamente y que la constancia también es un hábito que va a permitirnos tener un buen estado de salud. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, Mafe, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien.